pero muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga mucho. Qué felicidad es comenzar un nuevo día de vida que el Señor nos regala y sobre todo saber que Él está con nosotros. Damos la bienvenida a todos ustedes que están ahí desde el otro lado conectándose, como lo hacen siempre, a nuestros devocionales diarios de mañana. Te buscaré aquí por el canal de YouTube de la Iglesia del Puente. También te invitamos a que puedas compartirlo con aquellos que sabes que puede ser de gran bendición para sus vidas. Y pronto, sí, vamos a estar con la palabra del Señor y un tiempo de oración, pero antes aprovechamos para comenzar adorando al Señor con esta música que escuchamos ahora. Y bien, volvemos después de este hermoso tiempo musical y damos la bienvenida a aquellos que se han sumado a este devocional y realmente con expectativas de lo que será este día, de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y qué hermoso es poder comenzarlo en su presencia, orando y por supuesto también meditando en su palabra. Y hoy quiero compartirles un pasaje, una porción del libro de los Hechos, en el capítulo 12, donde espero el Señor pueda hablar a cada uno como lo ha hecho con mi vida. Y es en Hechos 12, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, escuche, a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y qué bueno es saber que en los momentos de adversidad, en los momentos difíciles, como iglesia podemos acudir a nuestro Dios, podemos buscar al Señor sabiendo que Él no ha cortado su mano para ayudarnos, que Él no ha cortado su mano, sí, para poder darnos victoria en cada una de nuestras luchas. Sí, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el Dios que escucha la oración de sus hijos. Y en esta palabra vemos un momento difícil al comienzo de la iglesia, ¿sí? Ahí en el libro de los Hechos, cuando había una persecución fuerte y en aquellos días había Herodes matado a uno de los apóstoles del Señor, a Jacobo, y había detenido a Pedro, que parecía correr la misma suerte. Y Pedro era en aquel momento el pastor, el referente de la iglesia, ¿sí? De aquel avivamiento, de aquel Pentecostés. Y la iglesia sabía la importancia que él tenía en aquel momento, y entonces corrieron, ¿sí?, a reunirse en una casa a orar. Y qué bueno es, mi querido hermano, cuando encontramos gente con la cual nos podemos unir y llevar adelante una carga y ponernos de acuerdo para orar
y ver la mano poderosa de Dios aún en momentos difíciles, porque hay momentos como estos días que vivimos, mis queridos hermanos, en nuestro país, en nuestra sociedad, que son realmente desafiantes y que vemos que solamente la intervención de Dios puede cambiar esas circunstancias. Y ahí estaba una iglesia unida, una iglesia poniéndose de acuerdo para orar por un propósito. Y esto representa este momento de la iglesia, ¿sí? Que tenían un propósito de oración. Y era Pedro, era una necesidad poder ver la mano de Dios. Y la pregunta es, ¿qué necesidad está teniendo hoy usted que necesita ver la mano de Dios? ¿Qué es lo que a usted le urge? ¿Qué es lo que a usted lo carga? ¿Qué es lo que a usted lo preocupa? Y a veces lo doblega, les drena el ánimo, la fuerza. Bueno, quiero decirles que hay esperanza en nuestro Dios, que Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el Dios hacedor de milagros, el Dios de los imposibles. Por eso en esta mañana quiero animarlo a que vuelva a levantar su mirada al cielo, que seguramente lo está haciendo. Pero acá la clave dice es que la oración hacía oración sin cesar. Sin cesar, sin detenerse significa. Oración de continuo. La oración sin cesar es la oración que llega hasta ver la respuesta. Y muchas veces nosotros quizá oramos una vez o oramos un par de veces y hasta por ahí pensamos que ya con eso es suficiente como para volver a Dios, porque Él no necesita que le repitamos las cosas, Él no necesita quizá que yo vuelva a decirle lo mismo. Mire, mi querido hermano, hay momentos en la oración que tenemos que volvernos insistentes y pasar por esos procesos, ¿sí? de esos tiempos de oración donde seguramente Dios nos va a llevar a tener la victoria. ¿Qué quiero decirle con esto? Mire, la palabra del Señor en varios pasajes nos anima a orar sin detenernos. Podemos ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, cuando Jesús le dice a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y les da el ejemplo de aquella mujer viuda, ¿sí? Que iba al juez injusto para que éste le haga justicia de su adversario. Y vez tras vez, insistentemente, iba hasta que un día pudo ver la respuesta de Dios. También la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, desde el versículo 5, aquella parábola que Jesús les dice a sus discípulos luego de que ellos le preguntan y le insisten para que les enseñe a orar. Él les da el ejemplo de aquel hombre que, no teniendo nada que ponerle a un amigo que cayó a la medianoche de un viaje largo, no tenía nada que ponerle, va a la casa de su amigo e insistentemente le pide para que pueda ayudarlo y ponerle algo de comer, ¿sí? a ese amigo que venía de viaje. Es decir, era la medianoche, parecía como que ya no había momento de molestar. Mire, a Dios no lo molestamos. Sea la hora que sea, Él nos está esperando para poder escucharnos y ayudarnos. El punto está en no detenernos, en ir al Señor, en ir en oración, en ir en ese clamor por ver la respuesta. De hecho, Jesús termina diciéndoles que la respuesta vino no por ser su amigo, sino a causa de su importuno, de su insistencia, como diciéndole, ya está, no me insista más, quiero ayudarte. Y eso pasa a veces con el Señor, quiere que vengamos a Él para Él poder ayudarnos. Y ahí estaba la iglesia de Hechos haciendo oración sin cesar, sin detenerse. Por eso, mi querido hermano, hoy es el día para poder ponernos en la brecha y seguir peleando por la respuesta que estamos esperando. ¿Por qué tenemos que seguir insistiendo? Porque hay un proceso en la oración. Y con esto termino. Si usted ve en ese pasaje, en esa historia del capítulo 12 de Hechos, va a ver que desde que la iglesia ora,
Hubo una activación en el mundo natural, influenciado por el mundo espiritual. Y eso refleja por qué tenemos que orar. Porque muchas veces hay que trabajar la oración, hay que producir un rompimiento, ¿sí? Y no hablo de otra cosa, sino de principios espirituales. No se olvide que Daniel oró al Señor y el Señor dijo, desde el momento en que dispusiste, ¿sí?, a entender, dice, yo envié la respuesta, pero se acuerda, vino un ángel, el ángel de Persa, de parte del enemigo, a oponerse para que llegue la respuesta. Y Daniel siguió orando. Y Daniel era un hombre que insistía en la oración, un hombre que prevalecía. Sí, la palabra dice que él oraba 3 veces durante el día y luego hizo ese ayuno para poder tener victoria. ¿Sí? Es decir, hay un trabajo en la oración y esa es la oración que no se detiene. Esa es la oración sin cesar, que también Pablo el apóstol le decía a la iglesia de Tesalónica. Ahí en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 16, le dice, orad sin cesar. Y esta es la palabra para este día. No nos detengamos hasta ver la mano de Dios. Porque le decía que había un proceso mientras la iglesia de Hechos 12 oraba en esa casa por Pedro. Dice que un ángel vino a donde estaba Pedro en la cárcel. Cuando oramos, los ángeles se activan. Dice que mientras la iglesia oraba, una luz alumbró en la cárcel. El ambiente comienza a cambiar y donde había tinieblas, viene luz. Donde había desesperanza, viene esperanza. Donde había enfermedad, se desata el poder de los milagros. Donde había opresión, ¿sí?, donde había dolor, angustia, viene libertad a medida que vamos avanzando en la oración por algo o por alguien, esperando esa respuesta. Y luego que la luz entra en la cárcel, dice que cadenas se rompen de las manos de Pedro. Hay un rompimiento. Mientras la iglesia estaba orando, todas esas cosas iban sucediendo. Mientras usted ora, algo está pasando. Mientras usted insiste, prevalece, Dios obra en la oración. Y no solamente eso, sino que dice que el ángel lo toca a Pedro en un costado y Pedro despierta, pensó que era una visión. Entonces comienza a seguir aquel ángel que envió el Señor. Quiere decir que cuando oramos hay un momento que la respuesta se activa y viene en camino. Y dice que pasa por la primera, la segunda puerta. Y eso significa que mientras más oramos, mientras más clamamos, la oración avanza, rompe, abre camino y la respuesta viene. Y por último, había una puerta de hierro que luego se abre mientras la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Y sabe qué pasa? Pedro sale de la cárcel y llega al lugar donde estaban orando. Y quiero terminar con esto. La respuesta nos tiene que encontrar orando. Pedro los encontró clamando. Pedro los encontró todavía reunidos orando porque somos una iglesia que cree en el poder de la oración. Somos una iglesia que cree lo que nuestro pastor nos enseña. Oramos porque Dios contesta la oración. Y a lo largo de las Escrituras, Dios nos anima y nos desafía a orar sin cesar. Que este sea el día que insistas hasta ver la respuesta de Dios. Vamos a un momento musical y volvemos para cerrar orando por este día. Gloria a Dios por este tiempo precioso. Espero que la palabra del Señor pueda no solo alumbrarlo, sino desafiarlo, ¿sí?, a vivir, ¿sí?, la oración
de la mano del Espíritu Santo para que realmente podamos ver la respuesta de Dios. ¿Y qué si hoy es ese momento donde viene la respuesta? Por eso insista, porque la respuesta está en camino. Levanta ahí su rostro al Señor o inclínelo, pero por un momento mírelo a Él y oramos. Señor, en este nuevo día te damos tantas gracias, Señor, por darnos un día más de vida. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido renovada en esta mañana. Gracias porque podemos venir ante ti confiadamente y tú nos recibes con tus brazos de amor. Tú nos miras con tus ojos de Padre bueno y nos escuchas, Señor, porque estás atento a nuestra necesidad. Y en esta mañana hay tantos hermanos y hermanas conectados, Señor, que quizá están esperando una respuesta. Señor, creemos, Señor, que la oración prevalece y la oración es la que hace, Dios mío, que los cielos se inclinen, que tú extiendas tu mano, Señor, para poder ayudarnos, para poder levantar a aquel que ha caído, para poder sanar a aquel que se encuentra enfermo, Señor, para poder romper las cadenas de aquellos que están en opresión. Tú no has cortado tu mano, Señor, para hacer milagros. Por eso oramos en esta mañana, confiando y creyendo en ti, como la iglesia de Hechos oraba por Pedro y oraba hasta ver la respuesta. Sin cesar, Señor, oramos porque queremos ver este día, día de respuesta, ver salvación sobre nuestra familia, ver, Señor, provisión en esos momentos, Señor, de escasez. Queremos verte, Dios, queremos experimentarte, Señor, como el Dios Todopoderoso. Por eso clamamos en esta mañana y te pedimos, Señor, trae victoria sobre tu pueblo, sobre los matrimonios, sobre las familias. Señor, bendice a cada hermano, cada hermana que este día enfrenta una jornada de trabajo, aquellos que están siendo desafiados, Señor, en pruebas, en adversidades. Señor, fortaléceles y, Señor, dales victoria contra todo enemigo que se levanta. Señor, en esta mañana te decimos, venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad sobre nosotros. Nosotros te damos gloria y honra en esta mañana. En esta mañana te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te decimos gracias, 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 porque tú escuchas la oración. Tú obras mientras oramos, mientras intercedemos. Tú obras, Señor, para dar respuesta a tus hijos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, mi querido hermano, que tenga una excelente jornada y Dios le bendiga. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.